Así que ahí estaba yo, hundido hasta los codos en un reciclador atmosférico averiado, preguntándome por qué pensé que convertirme en ingeniero de mantenimiento en una estación minera remota sería una buena decisión profesional. La respuesta, por supuesto, estaba sentado en nuestro módulo de hábitat, haciendo la tarea y discutiendo sobre a quién le tocaba alimentar al señor Bigotes, nuestro gato, completamente ilegal. Papá, Tommy no está haciendo sus ejercicios de matemáticas. La voz de Emma resonó por el sistema de comunicación, con esa indignación tan peculiar de una niña de 8 años que podía atravesar el acero. Yo también, replicó Tommy con la feroz dignidad que solo un niño de 5 años puede mostrar. Solo estoy pensando mucho en ellos. Me reí entre dientes a mi pesar, limpiándome la grasa de las manos. Emma, ayuda a tu hermano en lugar de chismear. Tommy, pensar es bueno, pero los números escritos son mejores. 3 años desde que el accidente de transporte se llevó a su madre, y todavía estaba descifrando esto de ser padre soltero. Resulta que mantener a 2 niños con vida y razonablemente educados en una estación minera en medio de la nada es un poco más difícil de lo que sugerían los videos de reclutamiento. ¿Quién lo diría? El reciclador atmosférico eligió ese momento para emitir un sonido como el de una ballena moribunda mezclada con un triturador de basura. Perfecto. Estaba buscando mi llave sónica cuando sonó el sistema de alerta de la estación. Llamaré al personal a las estaciones, dijo la nítida voz militar de Valdés por el intercomunicador. Tenemos una llegada no programada en los sensores de largo alcance. Suspiré y activé mi calma. Jaque, aquí, por favor dime que es solo una nave de suministros que llega temprano. Negativo, Morrison. La nave, la trayectoria y la velocidad son inusuales. Reportar al mando. Inusual. En el espacio, inusual rara vez era algo bueno. Solía significar que alguien estaba a punto de tener un día muy malo. Y en una estación con una tripulación de 12 personas, ese alguien probablemente era yo. Me dirigí al centro de mando, pasando por los módulos HAB donde, con suerte, mis hijos seguían haciendo sus tareas y no planeando contrabandear más mascotas a bordo. El centro de mando era el cerebro de la estación Kepler, un espacio estrecho lleno de más luces parpadeantes que una exhibición navideña, y con el doble de posibilidades de que las cosas salieran catastróficamente mal. El comandante Valdés estaba de pie ante la consola principal, con su cabello gris perfectamente corto, a pesar de estar literalmente a millones de kilómetros del inspector militar más cercano. Junto a él, el oficial científico Krim hacía eso de parpadear en secuencia con sus 4 ojos. Nunca es buena señal para un nexariano. Morrison Valdés asintió al entrar. Mira este vector de aproximación. La pantalla principal mostraba la trayectoria de una nave. Y tenía razón. Era extraño. En lugar de las curvas suaves y eficientes que esperarías de una nave civil o naves militares, esta cosa se movía en un patrón de caza, dando vueltas, explorando como un depredador los límites del territorio. Podría ser un problema de motor, sugerí, aunque no me lo creía. La caja traductora de Krim cobró vida con un crujido. Probabilidad negativa de fallo mecánico dada la precisión de maniobra observada. El patrón sugiere un comportamiento de reconocimiento deliberado. En otras palabras, Valdés tradujo: algo nos está vigilando. ¿Alguna respuesta a los saludos?, pregunté. Nada. Silencio total en la comunicación. Valdés apretó la mandíbula. No me gusta, Morrison. Somos una operación minera civil con defensas mínimas. Estaba a punto de responder cuando la alarma de proximidad empezó a sonar. La nave acababa de salir de FTL, mucho más cerca de lo que cualquier nave legítima se atrevería. Distancia, ladró Valdés. 20.200 kilómetros en aproximación, informó Krim, con la voz inusualmente tensa para alguien cuya especie era famosa por su control emocional. Observé la pantalla mientras la nave desconocida se movía con gracia depredadora hacia nuestra pequeña estación. Mi cerebro de ingeniero catalogaba opciones defensivas, que prácticamente no eran ninguna,
mientras mi cerebro de padre calculaba lo rápido que podría llegar hasta los niños. Todos, aquí está el mando, anunció Valdés desde toda la estación. Se acerca una nave desconocida. Todo el personal no esencial debe asegurar las estaciones inmediatamente. Esto no es un simulacro. A través de la llamada, oí a Emma preguntándole a Tommy qué significaba no esencial, y a Tommy explicarle con seguridad que se refería a gente que no era buena en matemáticas. En otras circunstancias, me habría reído. Pero algo en el patrón de movimiento de esa nave me puso los pelos de punta. No volaba como si quisiera comerciar, negociar o incluso robarnos. Volaba como si estuviera cazando. La nave desconocida no se molestó en procedimientos de atraque sofisticados. Simplemente atravesó nuestro agujero exterior como si fuera papel de seda, sellándose a nuestra esclusa principal con la tecnología que sugería que nuestros visitantes tenían créditos que gastar y un problema de actitud que lo acompañaba. Bueno, murmuré, viendo cómo los indicadores de brecha del casco se iluminaban como un árbol de Navidad. Eso no es nada ominoso. El comandante Valdés ya estaba buscando el armero de emergencia, que en una estación minera civil contenía exactamente 3 rifles de pulsos y una oración. Morrison, ve con tus hijos. Crim, envía una señal de socorro. Ya lo estoy intentando, respondió Crim, con sus 4 ojos parpadeando rápidamente. El conjunto de comunicaciones parece estar bloqueado por sofisticados patrones de interferencia. Claro que sí. ¿Por qué algo sería simple? La esclusa de aire emitió un siseo que se parecía demasiado al suspiro de satisfacción de un depredador. Lo que entró no era el típico pirata espacial o asaltante corporativo. Esta cosa medía casi 2,5 metros de altura, cubierta con una armadura de chitnés que parecía tallada en la mismísima medianoche. Su cabeza era todo ángulos y bordes afilados, con ojos que brillaban como brasas. Saludos, dijo en un tono completamente inaceptable, lo cual era de alguna manera más aterrador que si hubiera gruñido o siseado. Soy Razak de los clanes de caza quiteranos. Tu designación de especie es humana. Sí. Valdés levantó su rifle de pulsos. Esta es una estación civil. Diga a qué se dedica o váyase inmediatamente. Razak ladeó la cabeza con la curiosidad que un gato muestra ante un ratón particularmente interesante. ¿Negocios? ¡Qué deliciosamente pintoresco! Mi negocio, comandante Valdés. Sí, sé quién es. Es coleccionar trofeos de especies que se creen superdepredadores. Somos menores, no soldados, dijo Valdés, con su entrenamiento militar marcado por el sentido común. Mejor aún, ronroneó Razak. Los civiles suelen ser más creativos en sus últimos momentos. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estábamos tratando con piratas ni asaltantes. Estábamos tratando con algo mucho peor. Un auténtico asesino en serie alienígena que cazaba gente por diversión. Y a juzgar por la forma casual en que había penetrado nuestro casco, era muy bueno en su afición. Valdés nunca tuvo la oportunidad de disparar. Razak se movió más rápido de lo que cualquier cosa tan grande tendría derecho a hacer, acortando la distancia en un instante. El rifle de pulsos cayó al suelo, seguido poco después por el propio Valdés. El comandante se había enfrentado a piratas, fuerzas de seguridad corporativas y al menos a una ballena espacial muy enfadada, pero cayó como si nunca hubiera empuñado un arma. Fascinante, dijo Razak, examinando el cuerpo de Valdés con interés científico. Su especie parece poseer las respuestas de lucha o huida típicas de los mamíferos, pero capacidades físicas insuficientes para afrontar cualquiera de las dos opciones con eficacia. Crim retrocedía hacia la salida secundaria. Su traductor tartamudeaba con lo que supuse eran palabrotas necarianas. Estás violando 17 tratados interestelares respecto a... La risa de Razak lo interrumpió. Los tratados son para civilizaciones que reconocen el derecho mutuo a existir. Yo solo reconozco el derecho del fuerte a cazar al débil. El oficial científico nunca llegó a la puerta. Razak no lo mató de inmediato,
Solo lo inutilizó con la eficiencia despreocupada de alguien que ya lo ha hecho muchas veces. Krim se desplomó en la cubierta, vivo pero paralizado. No te preocupes, Nixarion, dijo Razak con tono familiar. Tu especie tiene una excelente capacidad regenerativa. Vivirás lo suficiente para verme cazar al resto de tu tripulación. Considéralo una experiencia de aprendizaje. Ya estaba retrocediendo del centro de mando, con la mente acelerada. Esto no era un robo ni una acción militar. Era un juego, y los juegos tenían reglas, incluso las más retorcidas. Mi calma crepitó con la voz de Emma. Papá, ¿qué pasa? Las luces se pusieron rojas y Tommy se asustó. Se me heló la sangre. Si esta cosa oyó a los niños, dije en voz baja por el comunicador usando nuestro código familiar para esconderse en la habitación segura y no salir hasta que yo lo diga. Recuerda la historia de los 3 cerditos. Sé el cerdito listo. De acuerdo, papá. Pero Tommy quiere saber si corté la conexión y me metí en un pozo de mantenimiento justo cuando Rozak apareció en el pasillo, olfateando el aire como un sabueso. Ah, el ingeniero, dijo, aparentemente hablando consigo mismo. Jake Morrison, 34 años, viudo, 2 hijos. Qué interesante. Tu perfil psicológico sugiere fuertes instintos protectores con respecto a tus crías. Esto debería ser entretenido. Genial. Esa cosa había hecho su tarea. Sabía de Emma y Tommy. Fue entonces cuando tomé la decisión que probablemente nos salvó la vida a todos, aunque me pareció la mayor estupidez de mi vida. En lugar de intentar esconderme, empecé a hacer ruido. Mucho ruido. Golpeé mi llave inglesa contra las paredes del hueco de mantenimiento, murmuré en voz alta sobre intentar encontrar una ruta de escape. En general, actué como alguien que ha visto demasiadas películas de acción y pocos documentales de naturaleza. Oh, no, dije lo suficientemente alto para que Rozak me oyera. El hueco auxiliar está bloqueado. Quizás intento el túnel de servicio. Oh, mierda. Esa cosa sigue ahí fuera. Detrás de mí, oí la risa divertida de Rozak. Qué maravillosamente predecible. El padre intenta alejar al depredador del nido. Los patrones de comportamiento de su especie son exactamente como se describen en los manuales de caza. Manuales de caza. Esta cosa tenía manuales de verdad sobre matar humanos. Al parecer, la galaxia era un lugar mucho más oscuro de lo que creía. Pero la cuestión con esos manuales es que fueron escritos por cazadores, no por ingenieros. Y los ingenieros saben algo que los superdepredadores suelen olvidar. La trampa más peligrosa es la que te construye la presa. Mantuve mi papel de padre aterrorizado, haciendo el ruido justo para mantener a Rozak interesado mientras lo guiaba justo a donde quería que fuera, lejos de mis hijos, lejos de los demás supervivientes, y hacia la parte de la estación donde un padre enfadado con acceso a maquinaria pesada podía usar su creatividad. Corre, pequeño humano, dijo Horaci, divirtiéndose. Hazme esto interesante. Tus cachorros están a salvo por ahora. Siempre dejo a las crías para el final. Hacen unos sonidos preciosos. Sí, gran error, amigo. Acabas de convertir esto en algo personal. Era hora de mostrarle a este superdepredador cómo era la ingeniería humana cuando estaba cabreado. Así que aquí estaba yo, arrastrándome por los pozos de mantenimiento mientras me acechaba una máquina de muerte alienígena de 2,4 metros de altura. Y solo podía pensar en cómo Emma y Tommy deberían escribirme una buena tarjeta del Día del Padre después de esto, suponiendo, claro, que viviera lo suficiente para ver otro Día del Padre. Lo que pasa con los túneles de mantenimiento en una estación minera es que están diseñados por ingenieros para ingenieros. Cada tubería, cada empalme, cada panel de acceso tiene un propósito. Y ahora mismo, mi propósito era convencer a Razak de que estaba cazando a un aficionado asustado en lugar de a un tipo que se había pasado 3 años memorizando cada perno y circuito de este lugar. Dios mío, murmuré en voz alta, asegurándome de golpearme el codo contra un puntal de soporte. ¿Dónde está la salida de emergencia?
Se supone que debe haber una salida de emergencia. Detrás de mí, podía oír a Razak moviéndose por los pasillos principales con la paciente confianza de alguien que ya ha hecho esto muchas veces. Sus pasos eran deliberadamente pesados. Quería que supiera que venía. El típico comportamiento de un depredador. Hacer que la presa entre en pánico, cometa errores, se agote corriendo en círculos. Qué lástima por él. En realidad no estaba entrando en pánico. Estaba navegando. Tu especie me fascina. Morrison, gritó Razak, su voz resonando por el sistema de comunicaciones de la estación. Al parecer, había descubierto cómo hackear nuestras comunicaciones internas. Presume. La mayoría de las especies de presa luchan con valentía o se esconden patéticamente. Pero los humanos corren y siguen corriendo, incluso cuando es claramente inútil. Sí, bueno, jadeé, asegurándome de sonar apropiadamente aterrorizado. No somos la especie más brillante de la galaxia. Su risa me siguió por los túneles. Ciertamente, tus instintos de supervivencia son admirables, pero tu pensamiento táctico es encantadoramente primitivo. Te diriges al sector industrial. ¿De verdad crees que la maquinaria pesada te protegerá? La verdad es que sí, pero no iba a decírselo. Bajé del pozo de mantenimiento al pasillo 7, asegurándome de aterrizar torpemente y maldecir en voz alta. Para Razak, probablemente parecía desesperación. En realidad, estaba justo donde quería estar. 3 niveles por encima del equipo principal de minería, con el camino despejado hacia el centro de distribución de energía. Vamos, Morrison. La voz de Rez se oía a mis espaldas, acercándose. Solo estás posponiendo lo inevitable. He cazado criaturas mucho más peligrosas que los humanos. Los osos de batalla alarianos de Próxima, los cazadores cristalizados del grupo vegano. Tu especie apenas se considera deporte. Doblé una esquina a trompicones, dejando deliberadamente un rastro de sangre claro donde me había rascado accidentalmente la mano con un panel irregular. Una distracción típica. Haz que el cazador piense que estás herido y desesperado. Qué bien, respondí, con la dosis justa de agotamiento derrotado en mi voz. Seguro que tu sala de trofeos es impresionante. Tienes una placa que diga que papá humano murió asustado. Oh, creo que haré algo mucho más creativo que una simple placa, respondió Rach. Y pude oír la sonrisa en su voz. Quizás conserve tu última expresión de terror. Muéstrasela a tus hijos antes de que... Sí, vale. Puedes parar ahí mismo, interrumpí, dejando escapar un poco de ira genuina. Lo entendemos. Eres el gran cazador de alienígenas. Das mucho miedo. Intimida mucho. Los pasos se detuvieron. Por un momento, se hizo el silencio, y me pregunté si me había excedido. Personaje roto demasiado pronto. Entonces Razak volvió a reír. Encantado. Excelente. Un poco de ánimo antes del final. Tu expediente menciona que eres un solucionador de problemas, Morrison. Espero que intentes resolverlos para salir de esta. Es mucho más entretenido cuando la presa cree que tiene una oportunidad. Perfecto. Que piense que solo era un padre desesperado haciendo bromas para no derrumbarme del todo. Mientras tanto, ya estaba en el centro de distribución de energía, redirigiendo rápidamente el flujo eléctrico al sector minero. Para cualquiera que observara la red eléctrica de la estación, parecerían fluctuaciones aleatorias. Tal vez un ingeniero en pánico intentando restablecer la iluminación de emergencia. En realidad, estaba cargando el láser de excavación industrial. ¿Sabes qué es gracioso?, dije, mientras continuaba mi vuelo a trompicones hacia la bahía minera. Mi esposa siempre decía que era demasiado terco para morir, incluso cuando ella estaba al final. Seguía diciendo que era demasiado testarudo para dejarme vencer por nada. ¡Qué conmovedor, Razak!, dijo, mientras sus pasos reanudaban su paciente persecución. ¿Y dónde está tu amada esposa ahora? ¿Morrison? Muerta, dije simplemente.
Accidente de transporte hace 3 años, así que si planeas amenazarla o usarla en mi contra, llegas con 3 años de retraso. Otra pausa. Entonces lo entiendo. Así que tus instintos protectores están centrados por completo en tu descendencia. ¡Qué maravillosa concentración! ¡Qué explotable! La bahía minera estaba justo enfrente. A través de otro pasillo de mantenimiento, podía oír cómo se encendía el equipo de excavación, respondiendo a mis comandos remotos. 40.000 toneladas de maquinaria diseñada para abrir asteroides, cargándose y esperando a que alguien lo suficientemente estúpido como para acorralar a un ingeniero desesperado en la habitación equivocada. Esto es lo que pasa con los humanos, Razak, dije, dejándome caer por la última escotilla de acceso a la bahía minera. Puede que no seamos la especie más fuerte, ni la más rápida, ni la más inteligente de la galaxia. Sus pasos me seguían de cerca, seguros y pausados. Pero sin duda somos los más vengativos. Y cuando amenazas a nuestros hijos, activé la luz de emergencia, inundando la bahía minera con una intensa luz industrial. Bueno, digamos que elegiste la especie equivocada para cazar por deporte. Podía oírlo entrar en la bahía detrás de mí. Casi podía sentir su anticipación. En su mente, acababa de acorralar a su presa en una habitación sin salida. Fin del juego. Hora de demostrarle lo que un ingeniero humano acorralado podía hacer. Razak entró en la bahía minera como si fuera el dueño del lugar, lo que supongo que desde su perspectiva era cierto. 2,4 metros de pesadilla titánica, moviéndose con la fluida gracia de algo que nunca se había topado con un depredador de mayor nivel en la cadena alimenticia. ¡Qué apropiado!, dijo, observando el enorme equipo de excavación que nos rodeaba. La presa busca refugio entre las herramientas de su oficio. Dime, Morrison, ¿de verdad crees que tus primitivos dispositivos de minería te servirán contra la tecnología de caza quiterana? Para enfatizar su punto, activó una especie de escáner de muñeca. Inmediatamente, el dispositivo comenzó a pintar láseres de puntería en mi pecho. Al parecer, había pasado del acecho básico al asesinato de alta tecnología. Con la imagen térmica activada, anunció como si estuviera narrando un documental sobre la naturaleza. Análisis de feromonas activo. Monitoreo del ritmo cardíaco en línea. Puedo rastrear tu miedo, Morrison. Puedo oler tu desesperación. Genial. Así que tenía el equivalente alienígena de un tricuarter cruzado con un rifle de caza. Esto iba a ser más complicado de lo que pensaba. Me escabullí detrás de un enorme procesador de minerales, asegurándome de respirar con dificultad y tropezar convincentemente. Mira, podemos llegar a un acuerdo, ¿no? Tengo derechos de rescate sobre algunos asteroides bastante valiosos, elementos de tierras raras, matrices de carbono cristalizado. Intentando negociar, observó Razak con interés clínico. Clásico comportamiento de supervivencia. Tu especie cree sinceramente que el comercio puede resolver cualquier problema. Su escáner pitó y, de repente, una ráfaga de plasma sobrecalentado atravesó el procesador de minerales como si fuera de papel. Me lancé. De lado, genuinamente asustado. Esa cosa tenía una potencia de fuego considerable. Interesante, continuó, acercándose. Tu ritmo cardíaco se disparó a 140 latidos por minuto. Los niveles de adrenalina aumentaron, pero no hubo un pico correspondiente en feromonas del estrés. Curiosa preparación. Estaba notando que no estaba tan aterrorizado como debería. Hora de vender más la actuación. Por favor, jadeé, dejando que mi voz se quebrara. Mis hijos. Son solo bebés. Emma solo tiene 8 años. Tommy todavía duerme con un animal de peluche. Necesitan a su papá. Ah, ahí está. Razak ronroneó. La desesperación de un padre. Tu producción de feromonas se acaba de triplicar. Mucho mejor. Lo que no se dio cuenta fue que la desesperación era real, solo que no por las razones que él creía. Estaba desesperado por mantenerlo distraído el tiempo suficiente para colocarlo justo donde lo necesitaba.
Me dirigí a la plataforma principal de excavación, corriendo en un patrón que parecía de pánico, pero que en realidad seguía las pasarelas de mantenimiento que había memorizado años atrás. Detrás de mí, el arma de Rosak volvió a dispararse, creando surcos fundidos en el blindaje de la cubierta. «Tus patrones de evasión están mejorando», gritó, casi con orgullo. La mayoría de las especies simplemente corren en línea recta cuando están asustadas. Los humanos parecen conservar cierto pensamiento táctico incluso bajo estrés extremo. Sí, bueno, jadeé, agachándome tras un enorme taladro. Estamos llenos de sorpresas. Fue entonces cuando empezó a presumir de verdad. El escáner de muñeca, al parecer, fue solo el comienzo. Desplegó lo que parecía un conjunto sensorial completo. Microdrones zumbaron desde su armadura, creando una red de rastreo tridimensional. Su arma se mejoró, reconfigurando un simple rifle de plasma a algo que parecía capaz de destruir una pequeña nave espacial. Desplegando protocolos de caza avanzados, anunció la activación de la red de vigilancia con drones. Objetivo predictivo en línea, análisis multiespectral activado. El dron empezó a mapear toda la bahía minera, creando una pantalla táctica en tiempo real que probablemente mostraba mi ubicación exacta, posibles rutas de escape y zonas de muerte sugeridas. Este tipo no era solo un cazador. Era una instalación militar andante. Pero la tecnología avanzada tiene un problema. Te vuelve demasiado confiado. Y el exceso de confianza te vuelve estúpido. ¿Sabes lo que me encanta de ti? ¿Depredadores ápice? Pregunté, provocando un fallo hidráulico controlado que envió una lluvia de chispas por su red de drones. Siempre asumes que tu presa es demasiado primitiva para entender tus sofisticados dispositivos. 3 de sus drones cayeron en la cascada eléctrica. Razak hizo una pausa, aparentemente sorprendido de que un humano primitivo pudiera interferir con su equipo. Astuto, admitió, pero en última instancia inútil. He cazado especies con tecnología muy superior a la tuya. Los simbiontes mecanos de Riel 7 tenían nanotecnología que podía reconstruir sus cuerpos en tiempo real. Los espectros cuánticos de Andrómeda podían atravesar la materia sólida. Y sin embargo, aquí estás cazando ingenieros de minas por deporte, señalé, aprovechando su distracción momentánea para activar otro sistema. O esas otras especies te patearon el trasero o no eres tan bueno como crees. Eso tocó la fibra sensible. Su arma se reconfiguró de nuevo, esta vez en algo que parecía haber sido diseñado por alguien que odiaba de verdad el concepto de la materia existente en estado sólido. Quizás sea hora de terminar con esta cerade, dijo Razak, perdiendo el tono divertido de su voz. Me has entretenido lo suficiente, Morrison, pero me canso de perseguir presas heridas entre escombros industriales. Los drones restantes convergieron en mi posición, cubriéndome con suficientes láseres de puntería como para iluminar una pequeña luna. Su arma empezó a cargar con un sonido como si la realidad se desgarrara. Escaneo final completo, anunció. No se detectaron rutas de escape adicionales. No quedaban capacidades defensivas. Presa acorralada e indefensa. Me levanté de detrás del taladro, con las manos levantadas en un gesto de rendición paternal. Tienes razón, dije. No tengo opciones. Que sea rápido, ¿vale? Mis hijos no necesitan oír los gritos de su padre. Razak subió a la plataforma principal de excavación, con el arma apuntando directamente a mi pecho. Perfecto. Justo donde lo necesitaba. Unas últimas palabras. ¿Morrison? Preguntó, aparentemente disfrutando de la escena. Sonreí por primera vez desde que empezó todo este lío. Sí, de hecho, aquí tienes un dato curioso sobre las operaciones mineras humanas. Su dedo se tensó en el gatillo. No usamos brocas para abrir asteroides, dije, presionando el interruptor de activación junto al cual había estado parado todo este tiempo. Usamos cargas de antimateria controladas.
La expresión en el rostro de Razak al darse cuenta de que estaba parado justo encima de la carga de excavación principal fue absolutamente invaluable. Lo que pasa con las cargas de excavación de antimateria es que están diseñadas para abrir asteroides del tamaño de pequeñas ciudades. El campo de contención de la explosión mantiene toda esa energía destructiva enfocada en una dirección, directamente hacia abajo, a través de lo que sea que intentes minar. A menos, claro, que alguien con credenciales de ingeniería decida invertir la polaridad. Los sentidos mejorados de Razak finalmente captaron lo que su arrogancia había pasado por alto. El sutil zumbido de los sistemas de contención de antimateria cargándose, las fluctuaciones del campo electromagnético de una carga minera preparándose para detonar y el distintivo olor a ozono que precedió a la aniquilación controlada. ¿Qué? Empezó a decir, y entonces su escáner comenzó a gritar advertencias en lo que supuse que era Caterion. Porque estás parado sobre una bomba, magnífico idiota. Ah, ¿se me olvidó mencionar? Dije, alejándome de la plataforma de excavación a una velocidad que ya no reflejaba ni remotamente el pánico. Toda esta bahía minera es básicamente un arma gigante. Normalmente apuntábamos a rocas en lugar de a cucarachas espaciales gigantescas. Razak intentó saltar de la plataforma, pero había pasado tanto tiempo preparándose para el disparo mortal perfecto que se había quedado en el centro exacto de la zona de explosión. Su salto lo llevó quizás 1 metro antes de que el campo de contención se activara, atrapándolo en una burbuja de energía que concentraría aproximadamente 10 millones de toneladas de furia de antimateria directamente en su ubicación actual. «Imposible», gruñó, mientras su arma se reconfiguraba frenéticamente en lo que parecía un generador de escudos. Los humanos carecen de la sofisticación táctica para la construcción de trampas complejas. Tu clasificación de especie indica capacidades mínimas de planificación estratégica. Sí, bueno, dije, acomodándome en una cómoda posición de observación detrás de un equipo de minería a prueba de explosiones. Quizás tus informes de inteligencia necesiten una actualización. Verás, lo que pasa con los humanos es que no solo luchamos contra depredadores. Los convertimos en especies extintas. Pregúntale a Dientes de Sable, ¿cómo funcionó eso? Su generador de escudo generaba suficiente energía para alimentar una ciudad pequeña. Pero a la antimateria no le importan tus capacidades defensivas. Es aniquilación con igualdad de oportunidades. No lo entiendes, dijo Razak. Y por primera vez, su voz transmitía algo más que una diversión arrogante. Soy Razak, el portador de la muerte. He ganado trofeos en 47 mundos. He cazado especies en 3 galaxias. ¡Qué bien!, respondí, comprobando el estado de carga en mi panel de control. Soy Jake Morrison. Reparo recicladores de aire y preparo almuerzos escolares. Adivina quién de nosotros está teniendo un mejor día. El campo de contención comenzó a latir, cada pulso un poco más brillante que el anterior. La física estaba tomando el control, y la física no negocia. Esto es imposible, repitió Razak. Pero su escáner le decía exactamente lo posible que era. Me trajiste aquí deliberadamente. Cada movimiento, cada aparente error. Me estabas haciendo daño. Te costó bastante darte cuenta, dije. Para ser un cazador legendario, eres un poco lento de captar. ¿De verdad creías que un tipo que mantiene vivos a 2 niños en una estación minera entraría en pánico la primera vez que algo intentara matarlo? Su arma se reconfiguró una última vez en algo que parecía diseñado para destrozar planetas. Disparó con todas sus fuerzas contra el campo de contención. Por un instante, toda la bahía minera se iluminó como una estrella en miniatura. Cuando la luz se desvaneció, el campo seguía allí. Razak seguía atrapado y la carga de antimateria seguía preparándose para la detonación. Y esto es lo que tu manual de caza probablemente no te contó sobre los humanos, dije, activando el sistema de comunicación de toda la estación. Si alguno de mi tripulación siguiera vivo, se merece oír esto. No somos superdepredadores porque seamos los más fuertes o los más rápidos.
Somos superdepredadores porque somos vengativos, creativos y se nos da fatal saber cuándo debemos rendirnos. Tu descendencia, dijo Razak con desesperación. La explosión desestabilizará la estructura de la estación. Matarás a tus propios hijos para destruirme. Me reí, y no fue un sonido agradable. De verdad que no hiciste tu tarea, ¿verdad? El protocolo de emergencia 7 no solo esconde a mis hijos. Los traslada a la cápsula de refugio reforzada con soporte vital independiente y baliza de emergencia. Estarán bien. La verdad era que no estaba completamente seguro de eso. La explosión definitivamente dañaría la estación, posiblemente catastróficamente. Pero Emma y Tommy estaban en el lugar más seguro de la estación Kepler, y quedarse aquí significaba una muerte segura para todos nosotros. Además, añadí, cometiste un error crítico en tu evaluación de amenazas. ¿Qué error?, exigió Razak. Amenazaste a mis hijos, dije, y pulsé el interruptor de activación final. Eso no me convierte en una presa, estúpido bastardo. Eso me convierte en lo más peligroso de este sistema solar. La carga de antimateria detonó con la fuerza de una supernova controlada. El campo de contención de la explosión se mantuvo durante exactamente 2,3 segundos, tiempo suficiente para asegurar que Razak, el portador de la muerte, experimentara cada nancon de su muy educativa introducción a los principios de la ingeniería humana. Cuando la luz se apagó y la onda expansiva pasó, no quedaba suficiente del legendario cazador para llenar una taza de café. La plataforma de excavación se había vaporizado a nivel molecular, llevándose consigo unas 40 toneladas de equipo de minería, y un extraterrestre muy sorprendido que había aprendido demasiado tarde que los humanos no solo luchamos, sino que innovamos. Me quedé de pie en las ruinas humeantes de la bahía minera, con los oídos zumbando por la explosión, y activé mi calma. Emma, Tommy, ¿están bien ahí dentro? ¿Papá? La voz de Emma crepitó a través de los altavoces dañados. ¿Qué pasó? Sonó como si alguien hubiera encendido fuegos artificiales en una tormenta. Algo así, cariño. Solo tu viejo sacando la basura. Ya puede salir. Lo que daba miedo se ha ido. ¿De verdad daba miedo?, preguntó Tommy. Miré el cráter donde solía estar Razak y sonreí. Ya no, amigo. Ya no. 2 horas después, estaba sentado en el refugio de emergencia con mis hijos, intentando explicar por qué la mitad de la estación minera parecía haber sido masticada y escupida por un dios furioso. Bueno, a ver si lo entiendo, dijo Emma, con ese tono que indicaba que estaba a punto de acorralarme con su lógica. Un cazador de alienígenas vino a matarnos. Fingiste tener miedo mientras en realidad lo llevabas a una trampa, y luego lo hiciste estallar con equipo de minería. Es un resumen sorprendentemente preciso. Sí. Tommy levantó la vista de donde estaba examinando el arma abandonada de Razak, que había cogido antes de que llegaran los equipos de emergencia porque no era tonto. ¿Podemos quedarnos con la nave espacial? Tiene unas luces geniales. Ya veremos, dije, lo cual es cosa de padres, por lo que no, pero no quiero discutirlo ahora. Papá, dijo Emma con seriedad. Eso fue o muy inteligente o muy loco. ¿Por qué no ambas cosas? La baliza de emergencia había traído una nave de rescate en 6 horas, junto con un equipo de investigación corporativo que echó un vistazo al cráter en nuestra bahía minera y decidió que realmente no quería saber los detalles. Mi informe oficial describió el incidente como un fallo del equipo durante la avería de un asteroide, lo cual era técnicamente cierto desde cierta perspectiva. El comandante Valdés sobrevivió a su encuentro con Razak, aunque pasó 3 días en la enfermería, murmurando sobre reflejos humanos imposibles y solicitando un traslado a un trabajo de oficina agradable y tranquilo. El oficial científico Krim se recuperó por completo e inmediatamente comenzó a escribir artículos de investigación sobre psicología de combate adaptativa humana, lo que aparentemente lo haría famoso en los círculos de xenobiología. En cuanto a mí, bueno, la sede corporativa me envió un mensaje muy cortés agradeciéndome mi excepcional capacidad para resolver
problemas bajo presión y otorgándome una distinción por el uso innovador de los recursos disponibles. También mejoraron discretamente los sistemas defensivos de nuestra estación y triplicaron mi prima de riesgo. Lo mejor de todo, sin embargo, fue que el siguiente informe escolar de Emma se titulaba «El trabajo de mi papá es más genial que el tuyo». Y Tommy empezó a decirles a todos que su padre era un ingeniero espacial que luchaba contra extraterrestres, lo cual, si bien era vergonzoso, era técnicamente exacto. Y en algún lugar de los archivos corporativos enterrados bajo 17 niveles de clasificación, hay un pequeño apéndice al perfil de especie humana recomendado nivel de amenaza extremo sugerido estado de caza. Nota desaconsejable especialmente peligrosa a la hora de proteger a la descendencia. Razak, el portador de la muerte, había querido añadir humanos a su colección de trofeos. En cambio, simplemente le enseñó a la galaxia una lección importante sobre por qué no te metes con los hijos de alguien, especialmente cuando esa persona tiene acceso a cargos de minería de antimateria y una actitud realmente mala hacia los invitados no invitados.